Muy buenas tardes a todos los asistentes. Gracias por su presencia. También a nuestros distinguidos investigadores, ponentes de esta tarde. Vamos a continuar con la actividad de la sexta semana de la investigación 2025, organizada por la Red Peruana de Universidades. Quien les habla y les saluda es Hilda Angélica del Carpio Ramos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bien, esta tarde, 29 de octubre, siendo las 5:30 de la tarde, bueno, sí, un poquito más, 5:37, tenemos cuatro docentes investigadores. En primer lugar, la presencia de Alex Rengifo Rojas, de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, que disertará el tema el rol de los modelos bioeconómicos en la transición hacia una agricultura sostenible, una revisión sistemática. Alex Rengifo es docente asociado en la Universidad Nacional Agraria de la Selva, UNAS, y actualmente estudiante becario de postdoctorado en la Universidad Estadual Paulista, UNESP, de Brasil. Es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de Piura, magíster en Ciencias Económicas con mención en proyectos de inversión y economista por la Universidad Nacional Agraria de la Selva, investigador en econometría y estadística, tanto teórica como aplicada, especialista en modelamiento en economía, finanzas, medio ambiente y ciencias afines. El investigador Alex Rengifo Rojas va a disponer de 15 minutos como máximo para su presentación. Le recordamos al público en general que formulen sus preguntas en el chat para al final de la sesión sean atendidas por los ponentes. Muchas gracias. Adelante, señor Rengifo Rojas. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Hilda Angélica. Buenas tardes a todos los presentes. Voy a proceder a proyectar mi presentación. ¿Me confirma, por favor, si se logra ver? Sí se ve. Perfecto. Muchas Faltaría gracias. agrandarlo nomás, doctor. Sí, ya está grande. Bueno, quiero empezar saludando a la Red Peruana de Universidades por esta oportunidad que me está dando para exponer, en este caso, una de mis investigaciones que he desarrollado como parte de mis estudios postdoctorales acá en la UNESPI, Campus Jaboticabal, en el estado de Sao Paulo, ¿no? Esta investigación, bueno, mis estudios postdoctorales eh, culmina este viernes, pasado mañana, y culmino con 3 publicaciones de 3 artículos. 2 artículos de revisión sistemáticas y un artículo, en este caso, bajo un enfoque cuantitativo, un artículo original. He tomado la decisión, en este caso, exponer este trabajo, esta investigación que está ahorita en revisión por evaluadores de pares, de una revista que se encuentra en Scopus, Martín 1. El tema de los modelos bioeconómicos utilizan herramientas, en este caso, de variables ambientales, de variables económicas, de variables sociales, incluyendo acá el comportamiento humano, ¿no? Variables ambientales. Estos modelos tienen la finalidad de maximizar ya sea los beneficios, la rentabilidad o la productividad, ¿no?, de cultivos agrícolas. Al mismo tiempo, minimizar los costos de producción, así como minimizar los costos de control.
Como una estrategia de toma de decisiones, este modelo bioeconómicos está asociado pues a utilizar estos tipos de modelos para lograr, en este caso, tener una buena gestión de plagas. En términos de revisión sistemática de esta investigación, tiene varias brechas científicas. Una de las brechas científicas está asociado en el uso del marco teórico de la teoría de juegos, ¿no? Y el comportamiento económico, ¿no? El comportamiento humano económico, ¿no? De los cuales estos deberían de servir como base para poder hacer un tipo de modelados bioeconómicos de manera óptima, ¿no? Estos modelados bioeconómicos eh, tiene el fin de utilizar mucho estos modelos de diferentes formas, ¿no? Utilizando ecuaciones diferenciales, utilizando la econometría, ¿no? Pero sin embargo, en términos de la brecha científica, en términos del uso de la teoría de juegos, no es hasta el día de hoy, de acuerdo a la revisión sistemática que he encontrado, no tiene mucha utilidad todavía, que muy bien podría servirlo para poder, en este caso, estudiar, ¿no? Y muy bien tomar acciones colectivas por parte de los agricultores para un control, en este caso, sostenible de las plagas. El contenido, en este caso, de esta investigación, voy a explicarlos de grande, de así grandes modos, ¿no? Porque este artículo se encuentra en revisión. Como se encuentra en revisión, significa de que no podría explicar muchas cosas de esto y presentar tantas cosas, pero espero de que las pocas cosas que les estoy indicando sirvan muy bien para que se puedan hacer otras investigaciones, ¿no? La gestión de plagas es un punto muy importante que hoy en día que debe ser estudiado, ¿no? Y es todo un desafío. ¿Por qué? Porque justamente debería tomar en cuenta 4 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que debe abordar en este caso, asociado, por ejemplo, a la seguridad alimentaria global, ¿no? Asociado, por ejemplo, al uso eh, eficiente de productos químicos, ¿no? Para lograr la sostenibilidad ambiental, ¿no? Asociado al tema de la rentabilidad económica, ¿no? Y asociado al tema del trabajo y salud ocupacional de los agricultores. Los cultivos agrícolas en la revisión sistemática son diversas, ¿no? Son diversas. En este caso, por ejemplo, tenemos a café, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a maíz, y tenemos así diferentes cultivos que son muy conocidos en el Perú y que otros cultivos, que por ejemplo, Jatropha curcas, que está, y bajar, son cultivos, en este caso, que están en Medio Oriente, ¿no? Otros cultivos acá agrícolas, está asociado a la palma, ¿no? Y podemos ver que existe toda una diversidad de cultivos, en este caso, que se toma en cuenta actualmente en los artículos científicos que vienen publicados. Los tipos de modelos, en este caso, en esta revisión sistemática, se ha podido identificar 5 tipos de modelos. Modelo está asociado a la dinámica de población y modelos ecológicos, que muy bien utiliza, en este caso, lo que son las ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿No? Tenemos los modelos econométricos, ¿no? Tenemos el modelo de control óptimo y principio de control Protagini, modelos bioeconómicos y utilización dinámica y ecuaciones diferenciales con retardo, estabilidad dinámica y métodos numéricos. Dentro de estos 5 modelos podemos encontrar en los modelos econométricos tiene una mayor antigüedad respecto a los demás modelos, ¿no? Sin embargo, podemos identificar las ecuaciones diferenciales con retardo, está la dinámica y métodos numéricos, no tiene mucha antigüedad en su uso, ¿no? Sin embargo, estos tipos de modelos podemos darnos cuenta que existe toda
una diversidad de la literatura científica que se utiliza para hacer este tipo de modelados. Ahí se concibe, como está escrito, el objetivo, ¿no? Que está asociado, ¿no? A emplear modelos bioeconómicos que integran la parte biológica, ambiental y económica, ¿no? Con el fin de conseguir el control de plagas agrícolas. Aquí, en esta metodología, me hubiese gustado considerar muchas cosas de la metodología, está en el trabajo, pero como está en revisión no puedo mostrarlo. Pero sin embargo, acá podemos observar que tenemos la metodología no solamente en la revisión bibliométrica, sino también de una revisión sistemática. Tenemos acá esta metodología, está basado en hacer una revisión de artículos científicos publicados en Scopus, de los cuales se ha ubicado de acuerdo a una cadena de búsqueda, ¿no? Que una vez que se publica el artículo va a estar disponible, en este caso, en la revista Entomology Austral se llama. Entonces, se ha logrado registrar en Scopus 730 artículos, de los cuales paralelamente, se ha utilizado la herramienta bibliométrica PostWeaver, ¿no? Las cuales he utilizado dos formas de observar esas concurrencias, tanto de autores coautores como palabras claves, que ha servido muy bien en la revisión sistemática, como estos diversos autores están integrando, ¿no?, las investigaciones con otros coautores y cómo estos coautores tienen una red de colaboración entre ellos. Y también se identifica acá que independientemente hay investigaciones generalmente que están en China, en Australia y Estados Unidos, las que mayormente resaltan. Las palabras claves igual se ha podido identificar acá, los enlaces, está asociado al control de plaga, en este caso a diferentes tipos de control, ¿no? Cultivos agrícolas, ¿no? El tema ambiental, bueno, una infinidad de variables. Luego de 730 artículos, se ha excluido a 645 porque no cumplen los parámetros mínimos. Y a partir de 645 nos quedamos con 85 artículos. Estos 85 artículos, después de haber leído el resumen, está asociada a los modelos bioeconómicos, se ha excluido a uno. ¿Por qué se excluyó a uno? Porque no está disponible en red. No se ha podido hacer la revisión sistemática. Entonces, por lo tanto, quedaron los 84. Sobre esos 84 artículos se ha hecho un mecanismo de exclusión de los artículos y se ha excluido 10 artículos por no contener aspectos económicos y 16 artículos por no contener aspectos ambientales. Y sobre esto nos quedamos para incluir para la revisión sistemática 58 artículos. Con 58 artículos son los que hemos hecho la revisión sistemática. Esta revisión sistemática, hasta acá, hasta 58 artículos, asocia lo que es la revisión bibliométrica. Y a partir de este nuevo estudio que se ha incluido como para la revisión, se utiliza la revisión sistemática, agregando esto. Entonces, este diagrama, esta figura, está relacionado en este caso, a la metodología Prisma, ¿no? 2020, y de los cuales se ha ido adaptando, utilizando, en este caso, la inteligencia artificial RABBIT, y un artículo que se ha publicado en Chapeta Jabor 2013, se ha utilizado análisis estadístico, se ha utilizado en este caso la misma plataforma de Scopus, y hemos utilizado un índice de obsolescencia. Respecto a RABBIT, ha servido en este caso para saber la cantidad de referencias que tienen los artículos científicos de revisión, cuántas citaciones tienen los artículos, ¿no? ¿Qué cantidad de artículos en el mismo tema se vienen investigando hasta el día de hoy, ¿no? En Scopus ha logrado, en este caso, ayudar mucho a la inteligencia artificial RABBIT para poder, en este caso, reforzar los resultados de RABBIT. Lo que pasa es que RABBIT
solamente ubica artículos que están en línea, ¿no? Que están en la red. Mientras que Scopus tiene como referencia las citaciones en su plataforma en su totalidad, como contiene cada uno de los artículos de revisión. Chapeta-Jabur se ha utilizado mucho para poder extraer y hacer todo un sistema de criptografía de todas las partes que tienen los artículos científicos, empezando desde la metodología a los resultados, asociado al tema de los objetivos, ¿no? Las conclusiones y otros aspectos importantes y resultados que ha ayudado muy bien a hacer un tema de clasificación, mostrar toda la metodología en términos de temas principales, en términos de diseño, asociado a métodos y una infinidad de cosas que sigue en este caso de la investigación científica. Una vez que RISI-RAL y Scopus han sido dos herramientas útiles para poder ubicar el índice de obsolescencia. El índice de obsolescencia para ver hasta cuánto tiempo cada artículo debe ser utilizado para poder ser citado en este caso. El análisis estadístico se ha utilizado en este caso de estadística no paramétrica de Kruskal-Wallis para poder mostrar, dado a los 5 tipos de modelos, cómo estos diferentes tipos de modelos utilizan diferentes marcos teóricos y en términos estadísticos si hay alguna diferencia, ¿no? Pero sin embargo, voy a indicarles aquí de que no se han encontrado diferencias estadísticas, ¿no? A pesar de ser aparentemente teorías, marco teórico diversos, pero sin embargo, allí lo que hace es utilizar artículos seminales, ¿no? Artículos que son inicio para todos los tipos de modelos, ¿no? Como referencia. El Rode-Spearman, la correlación Rode-Spearman se utiliza en la revisión sistemática para poder ver la correlación, en este caso, eh, entre las referencias de la Estimado revisión doctor, le sistemática. queda un minuto. Un Está bien, minuto le gracias. queda, por favor. En los resultados podemos observar los cultivos agrícolas, hemos identificado plantas sanas, plantas infectadas, hemos ubicado diferentes tipos de control y podemos encontrar de que el mejoramiento genético en la mayoría son en términos de maíz, en el cultivo de maíz. Encontramos en la literatura de que el manejo integrado de plagas es uno de los controles más eficaces. ¿Por qué? Porque el control químico tiene un control a corto plazo y el control biológico a largo plazo. La perspectiva del modelado, en este caso, que el tercer artículo aborda, y por la revisión sistemática, tenemos la función de productividad de caña de azúcar, y este modelado está asociado a un modelo econométrico, ¿no? Este modelo econométrico tiene la finalidad de hacer todo una validación a través de pruebas estadísticas, validarlo y luego ver el tema de los efectos, tanto de las condiciones ambientales, económicas, del comportamiento humano, ¿no? Y socioeconómico. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Alex Rengifo Rojas. Voy a invitar al siguiente ponente. Tenemos al magíster Feren Castillo. Por favor, si pudiera poner su primera diapositiva. Buenas Mientras tardes que lo con voy todos. presentando, buenas tardes. El profesor Feren Alexar Castillo Luján es de la Universidad Nacional de Trujillo y va a presentar la ponencia titulada Los templos más antiguos del Valle de Virú, entre el arcaico final y formativo temprano de los Andes centrales. El ponente, joven ponente, es arqueólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, obtuvo su maestría y es candidato doctoral por la Universidad de Rennes, Francia. Ha trabajado en el proyecto arqueológico Huaca de Moche en el periodo 2010 al 2017, en el complejo arqueológico Chanchán en el año 2017, en la unidad ejecutora Marcahuamachuco en el año 2018,
en el programa arqueológico Huanchaco entre el 2018 y 2021. Asimismo, ha dirigido los proyectos de investigación en la Huaca Panamá en el año 2019 y Altamisa, Cajamarca en el año 2022. En el año 2019 recibe el premio al mejor descubrimiento de campo en cuarto foro de arqueología de Shanghái por el hallazgo del mayor sacrificio de niños y llamas registrado en la historia de la humanidad. Muy bien, estimado profesora Castillo, tiene usted 15 minutos para poder disertar su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Una vez más, gracias a la Red Peruana de Universidades por permitirme presentar un poco de nuestros hallazgos en el Valle de Virú, ¿no? Hace 4 sesiones presenté los primeros avances de nuestra investigación y ahora tenemos nuevos datos para mostrarles. Este trabajo no fuera posible sino la colaboración del doctor Reulo Franco, Osvaldo Zeta, Cristian González, Axel Salaverry, Astrid Vergara y Joyce Mori. El Valle de Virú, como se encuentra a 45 kilómetros al sur de la ciudad de Trujillo, aquí en la costa norte del Perú, y como todos los valles fértiles de la costa, ha permitido el progreso económico de nuestro país a través de este gran proyecto de Chavimochic, pero que a la vez este proyecto se ha convertido en una suerte de verdugo porque la expansión agrícola viene depredando muchos de nuestros sitios arqueológicos y vamos a ver algunos de estos casos. Sin embargo, como proyecto universitario, tenemos nuestro objetivo estudiar el surgimiento de la complejidad social, es decir, las primeras jefaturas y los primeros estados durante el periodo precerámico o arcaico y durante el formativo temprano o periodo inicial en el Valle de Virú. Para esto, inicialmente nos trazamos la meta de investigar 7 sitios. A la actualidad hemos ampliado nuestra misión a 10 sitios a lo largo del valle, y el cual voy a contarles algunos de nuestros avances. Cronológicamente, como algunos conocerán, el Perú tiene una larga secuencia en la periodificación de las sociedades andinas antes de la llegada de los conquistadores españoles, lo cual Luis Guillermo Lumbreras, en el cual pasamos nosotros, clasificó estos primeros periodos como el periodo arcaico y el periodo formativo, una etapa donde se da el tránsito de sociedades agrícolas hacia sociedades estatales. El Valle de Virú, como todos los valles del Perú, también tiene una secuencia que se encaja a esta larga secuencia que va entre el 2500 Cristo hasta el 1500 Cristo. Nuestro primer sitio que investigamos aquí fue Huacatomabal, que hoy asumimos que fue construido más o menos en el 2600, 2100 Cristo. Este sitio no fue un sitio aislado, es un sitio que estuvo construido de manera dual junto a otro sitio, que aquí donde ven la flecha de color rojo, existió otro sitio que lamentablemente la agricultura moderna lo destruyó. Y eso lo sabemos a partir de las fotografías aéreas, como en este caso el 2012, donde aún se visualizaba este sitio de manera alargada, que estaba a 145 metros de la Huaca Tomabal. Y la Huaca Tomabal estaba a punto de correr la misma suerte. En 2020, durante la pandemia, un agricultor decidió destruir parcialmente este edificio, afectando casi el 30% de su estructura. Producto de esos escombrajes se recuperó este pequeño cuenco de piedra que hoy sabemos que podría estar asociado a este periodo de tiempo según los diseños que tiene y comparándolo con otros morteros de piedra presentes y recuperados en otras partes del norte. Nuestras excavaciones con Osvaldo Zeta nos ha permitido identificar diversos tipos de adobes, como de formas troncocónicas, oblongas, algunos le llamaban odontiforme, que se encajan perfectamente en la época que estamos estudiando, según los análisis de adobes que hizo el profesor Cristóbal Campana hace más de 25 años. Y esto pues nos permite reforzar esta idea de que este es un sitio de este periodo. En el 2020 la maquinaria expuso el mural, este perfil, y tuvimos una primera lectura de esta evidencia, el cual nos permitió entender que era una superposición de 5 edificios.
Recientemente hemos estudiado una parte de este edificio que, como verán, está parcialmente destruida, pero pudimos identificar un acceso muy pequeño a un recinto del edificio 5, el cual creíamos que era el edificio más antiguo. Al final de nuestras intervenciones nos dimos cuenta que había un edificio mucho más antiguo que merece estudiar más adelante. Sin embargo, el edificio más extraordinario va a ser el edificio 3, que es el monumental, el que vemos en la parte central de sus pantallas. Nuestras investigaciones, que son muy cortas, pero nos dan buenas luces, nos han permitido identificar parte del muro sureste, el cual está pintado de color amarillo, color blanco, color rojo, y en la parte interna del muro tiene una suerte de nicho que está pintado de color negro. El muro que se puso en 2020, que ya está publicado hace unos años un artículo, donde pueden ver incluso las garras de la maquinaria que intentó destruir este sitio, revela este mural polícromo donde se ve un ser con los brazos y piernas aparentemente extendidos, sosteniendo un objeto que parece que podría ser un cuchillo ceremonial, lo cual le da un carácter antropomorfizado a este personaje. Asimismo, pudimos observar la esquina curva que tenía este edificio, una particularidad también de los edificios de esta época, y parte de un segundo mural, que es como una voluta de color celeste reforzado con líneas de color rojo. Lamentablemente, este muro sigue expuesto, pero a la vez es importante estudiarlo en un futuro porque se encuentra muy bien conservado. Hacia el otro lado hicimos una unidad de excavación para demostrar que sí están construyéndolo con esquinas curvas y efectivamente encontramos esta forma curvatura en el muro. Los adobes que hemos visto también están utilizados y logramos identificar parte del mural. El mural tiene 3 metros de altura. Nosotros, por cuestiones económicas, solo registramos una parte que es 1 metro, donde pudimos ver efectivamente que están siendo decorados con diseños geométricos de color rojo, blanco, una nueva voluta también aquí, pero lo más extraordinario es que encontramos los pigmentos, ¿no? Estas bolas de color rojo que deben ser hematita, aún faltan los análisis, color amarillo, celeste, negro y blanco, lo cual nos muestra que tenemos la evidencia de no solo de la pintura mural, sino también de la materia prima con el cual decoraban estos templos. Como todos los sitios están en medio de cultivos, lamentablemente están muy expuestos. A nosotros al terminar nuestra intervención dejamos el sitio totalmente limpio, acondicionado, con las techumbres, pero lamentablemente en 2024 pues, nos dimos con la sorpresa de que habían ido a saquear el sitio y habían hecho estos 2 forados debajo de la techumbre que cubre el mural y dentro de esta destrucción, pues habían llegado hacia esta pared que tiene un color rojizo, producto de la cocción, lo cual nos da evidencia de que se trataría de el fogón central que no hemos logrado excavar. Toda esta evidencia pues, nos hace plantear que este sitio tiene las características similares a otros templos que se han encontrado en el centro y sur del Perú, que se llaman la famosa tradición de los templos mito o templos kotosh, que tienen estos nichos, pero que también tienen fogones centrales. Nos falta todavía identificar el vano de acceso, creemos que se encuentra hacia el sureste y eso será parte de nuestra investigación el próximo año para seguir conociendo más sobre este edificio. El segundo sitio es Huaca el Cerrito. Sobre este sitio no sabemos mucho, pero nos ayuda a entender la dualidad en la construcción de estos edificios. Nosotros aprovechamos un forado de huaqueo que ya existimos y logramos identificar arquitectura muy similar. Muros con esquinas curvas, pero que están utilizando en este caso adobes troncopiramidales. También pudimos ver que hay una superposición de edificios, que son 5 básicamente, muy similar a lo de Huacatambal. También hemos logrado identificar en otra unidad otro muro con esquinas curvas, lo cual nos muestra de que hay una tradición muy repetitiva a lo largo del valle. También encontramos un entierro humano, pero creemos que es de época un poco más tardía. Aunque en este edificio no hemos encontrado pintura polícroma como Huaca Tomabal, tenemos muchos fragmentos, gracias al trabajo con Joyce Mori, de pintura amarilla, lo cual nos hace pensar que el edificio estuvo también pintado. ¿Por qué la diferencia? Pues lo que estamos hipotetizando a priori es que Huaca Tomabal es un templo principal que tiene unas dimensiones de 13 por 12 metros en cada lado. En cambio, lo de Huaca Cerritos es que la mitad tiene 6 por 6, lo cual nos hace pensar a priori de que hay diferenciaciones en las construcciones de templos. Huaca Tomabal es un templo más importante y los de Cerritos son templos secundarios.
Obviamente nos faltan más excavaciones, encontrar los fogones, encontrar los accesos, pero son primeras evidencias que nos hace reentender la existencia de los primeros templos en esta parte. Pero también queremos entender la vida cotidiana y hemos registrado un sitio que se llama Cerro Sausalito, cuya arquitectura se ve en superficie nada más y se pueden observar por algunas exposiciones de huaqueo que los muros están siendo construidos con adobes del tipo A según lo que encontramos en Huaca Tomabalí. Esto lo pensamos excavar el próximo año con ya nuestro equipo de investigación que estamos trabajando para este sitio. En el siguiente periodo, después del arcaico final, inicia el periodo formativo. Y aquí hemos registrado algunos templos que en realidad este fue el templo más antiguo que se registró por Gordon Willing en los años 40 en Huaca Negra, quien encontró una arquitectura de piedra con una escalera central. Y esto era la única evidencia, el único templo que se conocía en el Valle de Moche para este periodo hasta hace mucho tiempo. La doctora Peyú, el Valle Virú, perdón, la doctora Peyú hizo unas excavaciones y logró encontrar una larga secuencia ocupacional, pero además nos reveló los primeros fechados radiocarbónicos para el sitio, lo cual lo ubica en este periodo entre el 3000 y 5000 años atrás. Otro templo muy famoso, muy poco estudiado, fue el Templo Keneto I, que se encuentra en nuestra área de estudio. El Templo Keneto I es un conjunto de 3 plazas, y en las 3 plazas hay unas huancas o menhir. Aquí el doctor Larco y el doctor Bennett hicieron una planimetría y hicieron algunas excavaciones donde encontraron cerámica muy tosca, por eso es que lo encajaron en este periodo del formativo temprano. Pero el estudio más interesante del sitio lo va a hacer Edwin Asmat, quien hace un estudio arqueoastronómico y plantea que el sitio puede ser un observatorio solar. Esto lo hemos corroborado porque efectivamente los menhirs o las huancas, que estas piedras paradas, durante los solsticios de verano y invierno, marcan esta línea de sombras, lo cual creemos claramente que debió haber sido una suerte de calendario solar para poder especialmente ver los solsticios en el atardecer. Nosotros hemos hecho algunas excavaciones para corroborar los datos previos y nos hemos tomado con la sorpresa que en uno de los muros de piedra, los pobladores de ese entonces han dibujado una suerte de sol, lo cual respalda más esta idea para creer de que es un observatorio solar. Muy cerca de este templo se encuentra otro templo, que es el Templo Keneto II, el cual fue registrado parcialmente por Gordon Willey, y él lo ubicaba en la época Moche, una época muy tardía. Pero este sitio es uno de los sitios que más nos preocupa porque está siendo depredado por la agricultura moderna, ¿no? El sitio prácticamente ya está a punto de desaparecer. Nosotros hemos logrado hacer unas pequeñas intervenciones y hemos identificado una arquitectura que corresponde a estas épocas, una arquitectura con esquinas curvas, que es propio de estos periodos. Hemos encontrado una serie de entierros humanos con la posición clásica. Algunos tenían, el caso de este niño, el 4 tenía un collar de conchas, collar de piedras, y estaba asociado a un gran incendio, una gran quema, que nos falta un poco más entender. Pero el sitio lamentablemente está siendo depredado. Esta es una fotografía antes de la depredación post pandemia, ¿no? Pero todos los materiales que hemos recuperado con Cristian González nos hace también encajarlo en este periodo. Hemos encontrado restos de morteros, restos de pilones, espejos de antracita, lo cual son muy interesantes para entender el periodo formativo, pero lamentablemente como está siendo parte de la invasión, la destrucción, no podemos hacer mayores investigaciones en este sitio. Muy cerca, otra vez, dos Estimado sitios muy profesor, le quedan 2 cercanos. minutos. Muy bien, no se preocupe. Otros 2 sitios que se encuentran muy cerca son Huaca Partida, que también fue registrado por Gordon Willey, el cual tenía una rampa, pero la rampa ya fue destruida lamentablemente y podemos ver estos adobes cónicos. Muy cerca de este sitio, porque los 2 sitios también están juntos, se encuentra la Huaca San Juan, que se emerge como una gran pirámide en el medio del valle y que es muy interesante en un futuro estudiarla. Nosotros hemos hecho recolecciones superficiales y solo hemos encontrado materiales muy tardíos, pero la técnica constructiva, la forma, hace pensar que ese edificio también formó o fue construido durante esta época. Con esto, entonces, ¿qué está sucediendo en este periodo? Pues en el periodo formativo es la época donde se están construyendo estos grandes templos. Se están construyendo el Templo Keneto I, el Templo Keneto II, Huaca Partida, pero junto a ellos se están construyendo una red de caminos. Y estos caminos conectan la montaña
con el río y estos templos. Por lo tanto, se está dando una transformación del paisaje hacia un lugar ceremonial y religioso. Lamentablemente, parece que el proyecto no progresó porque las ocupaciones son muy cortas. En algunos casos solo tenemos una sola ocupación y ahí quedó. ¿Qué le condicionó al abandono del sitio? Pues como están en un lecho de quebrada, posiblemente algún fenómeno niño, huaico, no lo sabremos, eso tendremos que entenderlo en el tiempo, pero están nuestros templos que hoy sabemos que son uno de los más antiguos y que el Valle de Virú está mostrándonos claras evidencias de la importancia que es estudiar estos sitios para entender el surgimiento de la religión y de las primeras sociedades estatales. Quiero terminar agradeciendo a todo mi equipo de trabajo que me ha acompañado desde el 2020 hasta el 2025 y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor Castillo. Le agradecemos la transferencia de sus resultados de investigación. Ahora vamos a dar pase al profesor Carlos Rodrigo Infante Yupanqui. Por favor, si pudiera ya ir compartiendo su diapositiva, por favor. Mientras que hacemos su presentación, el profesor se suma a la línea de investigación de ciencias sociales. Él es doctor en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, autor de los libros El rostro oculto de la publicidad, Lima, Cano y Asociados 2002, 167 páginas. El libro Canto Grande y las dos colinas, en Lima, Mano Alzada Editores de la Universidad Nacional de San Marcos, en el año 2007. El libro Voces de la Tierra, reflexiones sobre movimientos políticos indígenas en Bolivia, Ecuador, México y Perú. Estimado profesor Carlos Rodríguez Infante, le dejo con el micro. Recuerde que tiene 15 minutos de su exposición y a los asistentes se le pide por favor ir escribiendo en el chat sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, profesor. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta gentil invitación a la Red Peruana de Universidades. En efecto, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes eh, resultados de una investigación y que para este efecto he preparado una ponencia que lleva por título Élites, Poder y Monopolio en la Prensa Ayacuchana, 1900-1950. Em, Hoy la histórica región de Ayacucho ya no tiene más élites, ni económicas, ni políticas, ni ilustradas. En realidad desconocemos por ahora las razones y el momento de su extinción, pero gracias a una serie de hallazgos descubrimos el periodo más próspero de su apogeo, de las formas de poder que se alzaron en la política, en la sociedad y en la prensa local. Esta ponencia ofrece resultados de un trabajo desarrollado en la unidad de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Huamanga y que dio origen a un libro que presentamos hace poco menos de un año, titulado La prensa en su laberinto, y de un artículo que está a punto de publicarse en una revista europea y que seguramente lo compartiremos en breve. Bien, voy a dividir en tres aspectos esta exposición. Voy a hacer un breve eh, contexto sobre las condiciones sociohistóricas de Ayacucho y de la prensa local. Haré también algunas aproximaciones teóricas sobre las élites y discutiré al final el tema del monopolio de la prensa. Bien. Hacia finales del siglo XIX, Ayacucho ocupaba, dentro de un total de 22 departamentos del país, el noveno lugar en crecimiento demográfico. El censo de 1876 arrojó como resultado 142.000 habitantes. Para 1900 se calculaba en 300.000 habitantes y en 1940, en el censo de ese año, la población sumaba 400.000. De esta cifra, las 3/4 partes era población indígena y vivían principalmente en zonas rurales o en las zonas periféricas de las ciudades. En el caso de la provincia de Huamanga, capital del departamento, la población era de 61.000 habitantes, mientras que en el distrito de Ayacucho, epicentro de la vida política del departamento, la población se calculaba
en 18.000. De esta cifra, solo 2.000 personas vivían en el perímetro de 4 cuadras a la redonda de la Plaza de Armas. Todo el poder local y departamental descansaba en manos de 500 familias, básicamente aristocráticas. Otra variable que quisiera brevemente señalar es el tema de la educación. El acceso a la educación era significativamente bajo. El número de alfabetos apenas llegaba al 8%. La educación se impartía solo a los castellano hablantes, ¿no? Los indígenas no tenían este privilegio. En 1940, en Ayacucho, 2.573 personas de casi medio millón de habitantes hablaban castellano. Solo 2.500 personas, ¿no? El analfabetismo se reducía lenta y pesadamente. Por ejemplo, entre 1877 y 1940, el analfabetismo disminuyó apenas en 7%, o sea, más o menos estamos hablando de 63 años, ¿no? Entonces uno se hace una pregunta inevitable, ¿no? ¿Cómo es que ante una población creciente, un alfabetismo que se había estancado, ¿no? Crecía significativamente el número de periódicos? Esta información que presento en la imagen, ¿no? Me señala lo siguiente, ¿no? Estimamos que entre 1900 y 1950 el departamento de Ayacucho tuvo una producción de al menos 500 periódicos, con 4 diarios que circularon en momentos diferentes, y el resto tenían periodicidad mensual, quincenarios, eran semanarios y algunos eran eventuales. Había una cultura impresa muy, muy significativa. En 1950, por ejemplo, de 22 departamentos, Ayacucho ocupaba el 10º lugar en producción de impresos. Estaba después de Junín, Lima, Cusco, Arequipa, Ica, Lambayeque, La Libertad, Piura y otras ciudades. En las 2 décadas finales del siglo XX, para hacer solamente una comparación, cuando Internet aún no asomaba su presencia en la cultura informativa de la sociedad ayacuchana, la producción impresa estaba muy por debajo de otros departamentos. Y esto nos dice cómo es que hacia la primera mitad del siglo XX, ¿no?, la producción periodística era muy, muy intensa. En la imagen podemos apreciar algunos casos sobre el ritmo de publicaciones en el país, ¿no? La ubicación de Ayacucho no estaba en primer lugar ni en segundo, pero era expectante, ¿no? Y la periodicidad que vemos en el otro cuadro. En cuanto a la producción impresa, la mayor cantidad de periódicos estaba en Huamanga, seguido de Parinacochas, Huanta y Lucanas. En ese momento, Ayacucho solo contaba con 7 provincias, ¿no? Ahora tiene 11. En las otras provincias, obviamente, las publicaciones eran muy escasas. Los asuntos que dominaban la agenda informativa eran de corte doméstico. Generalmente se publicaban episodios relacionados con las pugnas y arreglos de las élites en el control del poder local. No faltaban los espacios para la literatura, para temas de política nacional e internacional y sobre todo para la vida social. Se publicaban temas sobre agasajos, fiestas, cumpleaños, saludos, cosas básicamente domésticas de la gente que formaba parte de la élite local. Lo curioso es que durante medio siglo el tiraje no varió. La producción a base de tipos móviles, en impresoras de pedal o de brazo, como le decían a estas máquinas, solo producía 100 unidades por periódico, y esto circulaba entre los miembros de las élites. Pero cuando hablamos de élites, ¿cómo estamos entendiendo a esta categoría social? ¿No? Para no extendernos demasiado, considero que las élites son el resultado o representan el resultado de la relación entre una minoría organizada de individuos con ascendencia y autoridad sobre la mayoría no organizada. Esta es una definición que formula Botomori. En el Perú, aquella minoría de la cual se refiere Botomori para referirse a las élites, nunca logró organizarse ni cohesionarse política ni económicamente debido a razones estructurales. Esto lo explica Mariátegui. La élite capitalina, que se concentraba en lo que muchos seguramente recuerdan como el Club Nacional, ¿no? Tanto esa élite capitalina como la élite provinciana, si bien gozaba de autoridad sobre una mayoría, ¿no?, esta autoridad se había forjado gracias a la complicidad entre ambos sectores de la sociedad peruana. Por un lado estaba la élite en general, rigurosamente cerrada, un clan, diría Buricó, ¿no?, parasitaria, añadiría Mariátegui, y del otro lado una mayoría sometida y acostumbrada a una tradición autoritaria, parafraseando a Flores Galindo.
El patrimonio de esta élite se sostenía sobre el sistema de haciendas y el pequeño comercio y que debía protegerse mediante el control directo e indirecto del poder local. Era fundamental, ¿no?, que para esto se tuviera control de la prensa y de la burocracia estatal. Esta es una tesis que formula Chomsky y Hernán para sostener la búsqueda y el control de la burocracia y de la prensa. La élite local estaba representada básicamente por el 0.5% de la población departamental con poder y una serie de privilegios. Ocupaban viviendas en el cercado y formaban parte de los clubes sociales. Se jactaban generalmente de ser herederos de la colonia y de mantener un linaje peninsular, con probada riqueza y mentalidad colonial. Sus hijos estudiaban en el extranjero, en Lima, o en el Colegio San Ramón de Ayacucho, en ese momento el colegio eh, de la élite local. Tenían derecho al voto bajo el estatus legal, que estaba consagrado en leyes nacionales, de ciudadanos propietarios y controlaban la burocracia local y la prensa. Al otro lado, en cambio, se encontraba el 99.5% que habitaban en zonas rurales y barrios periféricos, sometidos a una explotación atroz y también a una segregación. No participaban en las elecciones, había un 100% de analfabetismo, no tenían acceso a la burocracia o a la prensa, salvo para cumplir el rol de servidumbre o de operarios. Las élites solían concentrarse en clubes sociales y políticos reproduciendo el paradigma limeño. Habíamos hablado hace un momento del Club Nacional. En cambio, en Ayacucho estaban los clubes como el Club 2 de Mayo, la Sociedad de Obreros y Artesanos, 9 de diciembre, y un conjunto de clubes que representaban a esta élite. Noam Chomsky y Hernán decían que el control de la burocracia y de la prensa se constituía en algo vital para las élites. La racionalidad con la que se entendía el rol de la opinión pública en ese entonces hacía que los ojos de la élite local mirasen con especial cuidado e interés a la prensa. La élite adquiría imprentas, fundaba y dirigía periódicos constantemente, los cambiaba, los reemplazaba, mantenía otros, y dentro de esta racionalidad, ¿no?, las mayorías indígenas no estaban en su pensamiento ni representaban una preocupación. Por eso que su atención giraba en torno a la prensa y a esa opinión pública que estaba organizada en función de ese poder local y de ese sector que se estacionaba en las zonas urbanas y céntricas. Era suficiente para esa élite controlar el Estado y el gobierno local para preservar el statu quo o impulsar formas de progreso social y económico. En la imagen que apreciamos, se observa la relación de algunos periódicos que circulaban hacia fines del periodo decimonónico y que entraron al siglo XX con una serie de características: estilo panfletario, uso del fotograbado y una prensa de brazo o a pedal. Pero lo principal es que quienes lo dirigían eran solo los de la élite local. Y esto lo vamos a demostrar en algunas láminas posteriores, ¿no? En el departamento de Ayacucho funcionaban decenas de imprentas, ¿no? En la imagen vemos una relación bastante extensa y todas ellas formaban parte de ese capital industrial primigenio, podríamos llamarle, pero también capital cultural con el que contaban las élites locales. Esta imagen más o menos da cuenta de cómo eran las Profesor, le máquinas quedan en 3 esa época. minutos, por favor. Sí, gracias. ¿No? Que tenía más o menos una dimensión de 2 metros por 1.50 por 2 metros, tenía un peso aproximado de 1 tonelada. Imagínense cómo antes de 1924, que no existían carreteras en Ayacucho, podían ser trasladadas en ACM y Las Llamas y otras cosas más, ¿no? Entonces, este es uno de los equipos que se utilizaba en esa época. Bien, en esta imagen presentamos una relación de los principales personajes de la élite local que compartían roles en el poder y en el periodismo. Por ejemplo, citamos el caso de José Salvador Cabero Valle, un aristócrata guantino, que dirigió el Eco del Pueblo, el Bien Común, La Verdad, El Día, pero al mismo tiempo asumió responsabilidades inclusive de vicepresidente de la República del Perú en 1904. Fue luego primer ministro, congresista, alcalde. Está también Luis Felipe García de los Godos, dirigió en este caso el Centinela, el Granito y una serie de periódicos. Francisco Velarde Álvarez también asumía este rol, este doble rol en la política y en la prensa.
Ah, en la siguiente imagen, vamos a compartir con ustedes algo de la actividad que desarrollaban en ese doble rol compartido durante la República Aristocrática. Este es un concepto que introduce Basadre, ¿no? Para entender más o menos el periodo comprendido entre 1900 hasta 1919, la realidad de la misma. Un personaje que protagonizó este rol importante en la política peruana y en la actividad periodística fue Jesús Manuel Pozo, ¿no? Que fundó varios periódicos y al mismo tiempo los dirigió. En el oncenio, obviamente con las características de este régimen, las cosas se mostraron diferentes, ¿no? La élite se recompuso y la figura de Jesús Pozo volvió a aparecer, ¿no? Asumiendo responsabilidades distintas. Ahí está una serie de personajes que formaban parte de la élite local y en la etapa postleguista también aparece, en este caso aparece un organismo importante que representa un factor de influencia poderosa para el departamento de Ayacucho durante esta etapa. Durante la primavera democrática, que hablamos de 1939 a 1948, el Centro Cultural Ayacucho, el Círculo de Obreros y otros organismos más, otros círculos más, se constituyen en espacios más autónomos respecto a la élite política. Es ya más o menos la construcción de una élite ilustrada, ¿no? Voy a concluir en todo caso con algunas ideas centrales. La élite ayacuchana arrastraba un viejo estigma heredado de su pasado colonial que hacía de sus líderes, durante la primera mitad del siglo XX, sujetos de ascendencia y legitimidad impuesta social y culturalmente, donde su linaje, patrimonio, además de su capital cultural, representaba variables concluyentes. Ha incorporado algunas referencias bibliográficas acá para esta ponencia y pues estaré atento a cualquier inquietud que posteriormente nos haga. Nuevamente, muchas gracias a la Red Peruana de Universidades por esta gentileza. Muchas gracias a usted también, profesor Carlos Infante. Te toca ahora el turno a la profesora Jennifer Fiorella. Por favor, si pueda poner ya sus diapositivas mientras que la voy presentando. Jennifer Fiorella Yucra Camposano es de la Universidad, ¿se está escuchando? Sí, ¿no? De la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El tema que ella va a tratar es o va a exponer abuso económico en la relación de pareja, análisis y medición en el contexto peruano. La profesora Jennifer es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma del Perú, magíster en Psicología con mención en Diagnóstico e Intervención y doctora en Psicología por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella cuenta con especialización en estrategias de intervención en dificultades de aprendizaje por la Universidad Católica Sedes Sapientis y diplomatura en psicoterapia infantil de la adolescencia por el Instituto Peruano de Psicoterapia y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Estimada profesora, tiene usted 15 minutos para presentar su exposición. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Voy a tratar de ser bastante concisa con respecto a los resultados de esta investigación, que está asociada pues, a la línea de estudio de violencia. El equipo de investigación está conformado por Nicolai Rodas, Magdalena Cifuentes y quien les habla. El contenido está versado en función, primero, a poder determinar el contexto en donde se desarrolla el abuso económico, que básicamente está dentro de lo que es la violencia en la relación de pareja, poder definir también este tipo de violencia, identificar, ¿no?, cómo se mide, los objetivos del estudio, la metodología, los hallazgos, cuáles son los alcances a futuro y las conclusiones. Específicamente dentro de lo que es el abuso económico, para el estudio se consideró a un grupo de mujeres que eran víctimas de violencia de pareja, y la violencia de pareja es una problemática psicosocial latente dentro de nuestro contexto, ¿no?, a nivel mundial. Tal es así que la prevalencia de mujeres, ¿no?, en el mundo y también en Latinoamérica es de 1/3 del total, de las cuales sufren violencia física y también violencia sexual por parte de su pareja
o de su expareja. La situación dentro de nuestro país señala que la violencia se presenta en diferentes niveles socioeconómicos y también en diferentes niveles educativos, pero es más frecuente, ¿no? Tiene una mayor prevalencia en los niveles socioeconómicos bajos. Asimismo, esta problemática psicosocial está muy relacionada con lo que es un contexto de pobreza, y los datos del INEGI revelan pues que la pobreza monetaria en el país afecta con mayor severidad al grupo de mujeres, que es la población de interés en la investigación que se desarrolló. El abuso económico, a diferencia de otras manifestaciones o formas de violencia, es una modalidad independiente, pero también es una forma oculta, no es tan investigada. Si nosotros analizamos dentro de la literatura científica estudios sobre violencia, usualmente vamos a ver violencia física, psicológica, sexual y otro tipo de manifestaciones. ¿Qué es lo que busca entonces el abuso económico? La pareja, en este caso el varón, busca mantener el poder sobre la mujer, y esto genera que ella no tenga la capacidad para poder adquirir, utilizar o mantener recursos. ¿Cuáles son las consecuencias entonces también de esta problemática psicosocial? Se genera una dependencia económica. El varón también contribuye a la reducción de la autosuficiencia e incrementación de la pobreza en la mujer. Y además diversas investigaciones han encontrado que hay un impacto en el bienestar psicológico y la salud mental. En ese sentido, el abuso económico predice el estrés postraumático, también está relacionado con trastornos afectivos como la depresión a largo plazo, no solamente durante el tiempo que dura la relación de pareja, sino incluso después de la separación. Del mismo modo, hay un incremento de intentos suicidas y ansiedad con síntomas psicosomáticos. En relación a la evolución de la medición del abuso económico, hace un momento referí que a diferencia de otras manifestaciones de violencia, hay muy pocos estudios sobre el tema. Y esta información ha sido revisada en antecedentes psicométricos de instrumentos que han podido, ¿no?, determinar la identificación de estas tácticas frecuentes de abuso dentro del contexto de relación de pareja. Tenemos 3 instrumentos que han sido identificados. En primer lugar, la escala de problemas financieros relacionados con la violencia doméstica, que fue creada en el año 2019, y este es uno de los primeros instrumentos que han sido utilizados para poder medir lo que es el abuso económico. Se está centrando en 2 indicadores, ¿no? En primer lugar, la interferencia con el dinero y la generación de deudas crediticias de parte del varón hacia su pareja. Tenemos también la escala de abuso económico, el CA12, que es una versión adaptada al español por Posmus en el 2016 y mide la frecuencia de tácticas abusivas a través de 3 factores, ¿no? Estos 3 factores son el control económico, el sabotaje laboral y la explotación económica. Este instrumento es el más utilizado dentro de los estudios y es el que también nosotros hemos considerado para nuestra investigación. Finalmente tenemos la escala de coerción económica, que cuenta con 36 ítems y tiene una medición a partir de 2 factores. La interferencia con la adquisición, que está relacionada con el impedimento para que la mujer trabaje, y la interferencia con el uso mantenimiento, que es la negación de dinero básico o retener los ingresos que la mujer pueda generar. Centrándonos ya en el instrumento que se abordó para este estudio, esta escala, como referí, también tiene 3 factores o dimensiones: el control económico, el sabotaje laboral y la explotación económica. El control económico se puede evidenciar cuando la pareja restringe, ¿no?, a la mujer el uso libre de los recursos. Por ejemplo, ¿no?, cuando la obliga a que solamente le solicite dinero a él, y si es que utiliza el dinero y sobra algo, se lo devuelva, ¿no? El famoso vuelto o cambio. El otro factor es el sabotaje laboral, que está asociado a la restricción para poder obtener los recursos propios.
En esta situación, lo que hace el varón es impedir que la mujer trabaje. Y si ésta ya se encuentra en una situación laboral, la amenaza o la obliga a que renuncie. Finalmente, tenemos el tercer factor, que es la explotación económica y está asociada a la creación de deudas o a la arruinación del crédito. El varón pide préstamos a nombre de la mujer o gasta el dinero que ella tenía y que necesitaba utilizar para otros bienes o servicios. ¿Cuáles son los objetivos entonces de este estudio? Analizar en primer lugar la dimensionalidad de la escala de abuso económico para poder confirmar los factores en la población peruana, asegurar la consistencia interna de la escala, establecer la relación entre el abuso económico y otras formas de violencia de pareja, específicamente la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y los comportamientos controladores. Finalmente, comparar si el instrumento funciona de forma equivalente entre dos grupos, de acuerdo a la edad, entre mujeres jóvenes de 18 a 29 años y en mujeres adultas de 30 a 56 años. La metodología del estudio se enmarcó dentro de un diseño instrumental enfocado en la adaptación y evaluación psicométrica de un instrumento. Las participantes se obtuvieron a través de un muestreo no probabilístico intencional. Fueron mujeres, ¿no? Que asistían o se atendían en un centro de salud estatal de Caraballo, en Lima. Cabe precisar, pues, que la intencionalidad de trabajar con esta muestra, en primer lugar, fue que usualmente el motivo de consulta fue la violencia de pareja y al mismo tiempo, como referimos al inicio, en el contexto de la introducción, hay un 23,1% de pobreza monetaria, ¿no? Que está asociado también a la problemática de la violencia. Los criterios fueron mujeres mayores de 18 años para participar, ¿no?, del estudio, haber mantenido al menos una relación de pareja, haber tenido antecedentes de violencia de pareja, un nivel educativo máximo de secundaria, y bueno, decidir libremente participar del estudio es parte de un aspecto ético que se evidencia en el consentimiento informado. Para poder identificar, ¿no?, las diferencias o las equivalencias entre muestras según edad, pues tenemos aquí también una diferenciación de dos muestras. En primer lugar, la primera estuvo constituida por 300 mujeres y la segunda por 294. Características que predominan. En el caso de la primera muestra, la mayoría fue amas de casa y la segunda muestra, ¿sí?, ambas actividades, en el caso de ser amas de casa y al mismo tiempo laboraban fuera de la misma. Características coincidentes en ambas muestras, la mayoría fue conviviente, entre 68 y 78%, y estuvo como un tiempo de relación también de 4 años, ¿no?, variando entre 55 a cerca de 69% en las dos muestras. Los instrumentos que se utilizaron fueron, ¿no?, la escala de abuso económico, instrumento de interés para medir la variable en el estudio. Sin embargo, como parte de los hallazgos de los análisis psicométricos, se conformaron los ítems en una estructura unidimensional de 11 ítems con alternativas de respuesta del 1 al 5. Y el siguiente instrumento fue el instrumento de la OMS sobre violencia contra las mujeres, para poder determinar las relaciones con tipos de violencia psicológica, física, sexual y comportamientos controladores. Cabe precisar que también este instrumento fue adaptado a las condiciones, ¿no?, de la misma muestra y quedó conformado por 17 ítems, identificando índices de ajuste adecuados para las dos muestras. Con respecto a los hallazgos, pues como mencioné hace un momento, se confirmó un modelo unidimensional y como toda adaptación que se hace de alguna herramienta, instrumento a un país distinto, hubieron ciertas modificaciones de los ítems que ahora las vamos a mencionar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de hacer estos ajustes al contexto? Poder mejorar la comprensión de los ítems de acuerdo a la naturaleza, de las características socioculturales, socioeconómicas, de acuerdo al nivel educativo bajo que predominaron también en las muestras, y al mismo tiempo poder mantener la validez teórica de estos ítems que medían o que miden el abuso económico. Estas modificaciones fueron revisadas también por jueces especialistas en violencia de pareja y psicometría.
Inicialmente teníamos un ítem 3 y 4 que eran redundantes, ¿no? Hacían referencia a la amenaza de que la mujer renuncie o se vaya de su trabajo. Entonces se decidió unificarlo, ¿no? Te amenaza para que no busques trabajo o para que renuncies a tu trabajo en un solo ítem. Y por otro se propuso un ítem relacionado al sabotaje laboral. ¿Por qué? Porque esta es una conducta muy frecuente dentro de nuestro país. Los índices de ajuste y los valores de confiabilidad de esta escala de abuso económico confirmaron el modelo unidimensional. Si nosotros observamos ahí en la tabla, se probaron 4 modelos y el modelo 2 fue el que mejor funcionó. Había una competencia con el modelo número 4, sin embargo, el factor o la dimensión de explotación económica puntó muy bajo en las evidencias de confiabilidad, ¿no? En la consistencia interna con un valor de 0.24. Por eso se decidió mantener el modelo número 2. Y aquí podemos ver la figura que representa esa estructura factorial unidimensional y las cargas, ¿no?, que son adecuadas para los ítems que representan a este nuevo modelo en el análisis psicométrico que se hizo en ambas muestras. Otro de los objetivos fue comparar, ¿no?, en este caso, o analizar la invarianza de medición, haciendo la comparación entre grupos según edad, y también se pudo comprobar que el instrumento fue invariante en todos los modelos analizados, ¿sí? En la invarianza configural, la invarianza métrica, la invarianza escalar, es decir, que todos los ítems, los 11 ítems, cargaron, ¿no?, para ambos grupos de manera similar, las cargas factoriales del mismo modo se mantuvieron constantes, ¿no?, en ambas muestras, y no había diferencias sistemáticas en las respuestas a los ítems del instrumento. Estimada profesora, le quedan 2 minutos. Muchas gracias, ya estoy por terminar. En relación a la asociación que existe del abuso económico con otros tipos de violencia, pues se pudo comprobar que hubieron tamaños del efecto medianos a grandes. Y bueno, estas variaciones probablemente se deben a que hubo también un grupo, si bien es cierto, minoritario, ¿no?, de tipo de relación, en el caso de estado civil de solteras o relaciones salientes, porque mencionamos en características predominantes en la muestra que mayormente eran convivientes, pudieron, ¿no?, tener este efecto en las variaciones de las relaciones. Sin embargo, se consideró mantener a estas participantes porque, como explicamos en el contexto, pues la violencia puede provenir de las parejas y las exparejas. ¿Cuáles son las implicancias de estos resultados? Pues que el abuso económico es una forma distinta de violencia y requiere una atención propia, y que también hay una alta comorbilidad con otras formas de violencia para el caso del estudio, física, psicológica, sexual y los comportamientos controladores. ¿Cuáles son entonces las proyecciones futuras si nosotros quisiéramos hacer investigaciones sobre esta línea de estudio? Pues ampliar a áreas rurales, a otras regiones como Sierra y Selva. Referimos, ¿no?, que la pobreza monetaria asociada a la violencia está presente, y si vemos a los datos o los reportes del INEI, cerca de un 40% se concentra en zonas rurales. Entonces sería de interés hacer investigaciones en este contexto. También identificar, de acuerdo a diferentes orientaciones sexuales, tipos de relación, implementar diseños longitudinales para poder evaluar la estabilidad de los puntajes obtenidos con la aplicación del instrumento y relacionarlas con otros tipos de variables, ¿no?, como depresión, ansiedad, rendimiento educativo, estabilidad económica, personal. Finalmente, las conclusiones, pues se demuestra que el instrumento del CEA adaptado al Perú es válido, confiable y culturalmente pertinente para su evaluación en un modelo unidimensional. Por la cantidad de ítems, es de fácil aplicación en diferentes contextos clínicos, sociales y de investigación para diferentes muestras. Y bueno, se muestra que hay una estrecha relación con otras manifestaciones de violencia. Entonces, es importante reconocer a la violencia económica como una forma autónoma, pero que está muy vinculada a otras formas de violencia, y esto va a permitir
fortalecer estrategias integrales de atención y prevención, contribuyendo al cumplimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y con autonomía económica. Muchas gracias por su atención. Gracias también, profesora, por su presentación, ¿no? Muy interesantes los 4 temas, las 4 exposiciones de los doctores Alex Rengifo, Ferrer Castillo, Carlos Infante, Jennifer Yucra. Ahora vamos a dar el espacio a los asistentes. No hay muchas preguntas, encuentro felicitaciones para los ponentes, ¿no? Tenemos aquí una primera pregunta dirigida al doctor Carlos Infante. Evelyn Marrón manifiesta, pregunta: excelente ponencia. En su opinión, ¿ha existido una evolución en la prensa ayacuchana? Pregunta. ¿Y eso está relacionada o relacionado con el grado de instrucción? Gracias. Le cedo el micrófono al doctor Carlos Infante. Mm. Muchas gracias por la pregunta del asistente. Considero que sí hubo, por supuesto, una evolución y puedo diferenciar dos líneas, ¿no? Una a nivel tecnológico, eh, aun cuando actualmente todavía se usan los tipos móviles para impresión, es increíble, pero en este momento todavía se usan, aunque de manera muy excepcional, ¿no? Lo que sí puedo decir es que a nivel tecnológico hubo una evolución significativa a partir de 1957, cuando llega a Ayacucho el primer linotipo, ¿no? El sistema de linotipia, con el equipo llamado linotipo, llega a Ayacucho en ese año. Obviamente en Lima ya existía desde 1904. En Ayacucho representaba pues una eh, aparición significativa, importante, novedosa. Pero en otros lugares como Lima, pues este equipo ya se utilizaba de manera muy regular. Casi era obsoleto decir que hacia los 50 o 60 se utilice equipos como el linotipo, ¿no? Otro aspecto relacionado con la evolución de la prensa está en que a partir de los 90, por ejemplo, los diarios ya no se interrumpen como ocurría anteriormente, ¿no? Los 4 diarios que hemos reconocido en la primera mitad del siglo XX, pues tuvieron interrupciones después de 4, 5 o 6 ediciones, ¿no? Un segundo aspecto que tiene que ver sobre este proceso evolutivo es la desaparición de las élites. Las élites desaparecen a partir de los 70 por diferentes factores sociopolíticos, ¿no? Y genera una especie de emancipación de la prensa, pero una emancipación que calificaría como sin horizonte. Ahora, ¿qué tanto tiene que ver, obviamente, la parte de la alfabetización, de la instrucción, del acceso a la educación, siempre es importante. Pero algo curioso pasa en Ayacucho. Si tengo una publicación que se llama La prensa ayacuchana del siglo XIX, que exploraba más o menos el mismo escenario, y lo que encontramos es que el tiraje, por ejemplo, de un periódico no varió desde el siglo XIX hasta gran parte del siglo XX. Siempre se hacían hasta 100 ejemplares. Les comento como una experiencia. En los años 80 y 90, los únicos periódicos que circulaban en Ayacucho eran el diario Panorama y el diario Paladín, y habían otros más. Pero estos producían, en el mejor de los casos, hasta 400 o 500 ejemplares. O sea, en 200 años aproximadamente, el número de ejemplares que se producieran casi insignificante. Y sin embargo, no solo la población crecía, sino también el nivel de alfabetismo también crecía, el nivel de analfabetismo se disminuía, no exponencialmente, pero sí había cambios sustantivos. O sea, sí hay algo de relación entre la instrucción, pero no es lo fundamental, ¿no? Acá son otros factores de orden económico, político también, social e histórico los que han intervenido en este proceso de evolución de la prensa. Gracias. Muchas gracias también. Otra pregunta dirigida a la doctora Yucra.
es de Patricia Felicitas Quincho. Ella pregunta, ¿de qué forma interviene la ley 3364 en la prevención o reducción económica o patrimonial hacia las mujeres? Por favor, una respuesta concreta, estimada doctora. Gracias. Gracias. Adelante. Bien, a través de actividades en los ministerios, ¿no? Hay leyes que promueven también programas orientados a lo que es el empoderamiento económico, a la autonomía financiera de las mujeres, ¿no? En situación de violencia, pero muchas veces se desconoce, que era lo que decía en la presentación, ¿no? De que es una forma de violentar a una persona, el abuso económico. También, ¿no? La ley está dentro de aspectos de medidas de protección inmediata con las autoridades judiciales, urgentes, ¿no? Cuando se hacen las denuncias, pero ese es otro problema también que surge en el contexto, ¿no? Hay un atrapamiento sociocultural o aspectos muy vinculados a condiciones de denuncias o no, a qué ser varón, a qué ser mujer, dependiendo también de la región o del contexto en donde se desenvuelva, hay una normalización de este tipo de comportamientos de control, ¿no? Económico. Pero sí existen las medidas de protección, de prevención y también de intervención, ¿no? Ok, muchas gracias. Vamos a darle los 5 últimos minutos al profesor Alex Rengifo para que pueda dar algunas palabras finales, toda vez que tiene una también excelente presentación y no obstante, me parece que quedó algo en el tintero. Adelante, profesor. Muchas gracias. Sí, para complementar, ¿no? Sobre el tema de la exposición, es importante resaltar del tema de los modelados bioeconómicos, es que actualmente se están dando mucho interés al tema del control químico, más que a otros tipos de control. Voy a poner mi presentación. Se, se da más importancia, en este caso, al control químico que otros tipos de control, ¿no? Que habitualmente se ha encontrado en la revisión sistemática, que son las prácticas agrícolas, el control biológico, el mejoramiento genético, que tiene una combinación con la campaña de educación para agricultores. Esta campaña de educación para agricultores es una variable muy importante porque esto es lo que va a determinar, en este caso, el, la eficiencia del control que se quiere llevar a cabo. Este control químico que se utiliza en muchos cultivos está generando actualmente diferentes efectos negativos, ¿no? Tanto al medio ambiente como también efectos sobre la salud de las personas, ¿no? Incluso con el control químico que se está controlando, en este caso los cultivos agrícolas, está generando una resistencia en las plagas, ¿no? Entonces, no existe una solución única en el tema de la revisión sistemática que encontramos, dado de que va a depender mucho de los factores ambientales, que tienen que ver mucho con la temperatura, precipitación, dirección del viento, ¿no? Radiación, y entre otras variables, más el comportamiento propio del agricultor juega un rol muy importante, ¿no? Para poder tener un control efectivo de las plagas. Se ha podido detectar varios artículos, casi la mayoría de los artículos tienen muchas limitaciones. Una de las limitaciones es que en el modelado, por ejemplo, incorporan muchos supuestos, en este caso que es fija, ¿no? En todo el horizonte de tiempo que se está evaluando el modelado. Hay otras investigaciones, por ejemplo, que utilizan modelados de corte transversal y no hacen énfasis a un modelo de series de tiempo, ¿no?
Pero sin embargo, todavía existe un campo grande de brecha científica. Lo que se debería de hacer en investigaciones de modelado son modelos con datos de panel, ¿no? Para evaluar el comportamiento de los diferentes tipos de plagas, ¿no? Y cómo estos diferentes tipos de plagas tienen efectos. Es afectado, por ejemplo, por el tema del cambio climático, el tema de, por ejemplo, al combinar un control biológico, ¿no? Algunas restricciones económicas que tiene el agricultor. Y luego, a partir de esto, en la literatura científica también se ha identificado en el control biológico, por un lado tenemos eh, sustancias químicas y naturales, ¿no? Que están asociadas a semioquímicos y químicos, ¿no? Y tenemos por el otro lado agentes biológicos de control asociados a microbiológicos y macrobiológicos. Microbiológicos, por ejemplo, virus, eh, algunos virus, ¿no? Y macrobiológicos asociados, por ejemplo, a depredadores naturales. En esta literatura se ha encontrado también de que eh, la mejor técnica de control de las plagas es, en este caso, un manejo integrado de plagas. Una combinación de control químico, control biológico, campaña de educación para agricultores y prácticas agrícolas. Las prácticas agrícolas, en los artículos científicos se encontró, por ejemplo, el tema de sembrío de raleo de plantas, ¿no? El tema del abonamiento, de la quema de las basuras, de los residuos agrícolas que tienen, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, el control biológico es un control a largo plazo y sostenido, porque cuida al medio ambiente. El control químico es una respuesta a corto plazo, pero con efectos negativos a largo plazo. Entonces debemos de cuidar mucho, en este caso, de que podamos llevar un control, una combinación de ellos, un manejo integrado de plagas, pero incluyendo, en este caso, lo que se llaman eh, umbrales máximos, ¿no? De cuándo intervenir con pesticidas, ¿no? Para el tema de control de las plagas. El mejoramiento genético también solamente se está haciendo en el mundo sobre el tema del maíz, generalmente el maíz, el cultivo de maíz. Pero a partir de este mejoramiento genético, por ejemplo, en la parte de Europa, en Alemania, es un país donde que existen grupos ambientalistas que están en contra de esta práctica de mejoramiento genético. Así como también existen agrupaciones en contra de uso de control químico, ¿no? Bueno, a partir de esto, de esta figura que ustedes están observando, Ya podemos estamos en observar, el límite, estimado. está bien, encontramos diversas variables, ¿no? Indicadores que modela este comportamiento. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su presentación. La doctora Yucra tenía una emergencia a las 7 de la noche, creo que tenía una actividad también académica que cumplir, así que presentó sus disculpas para retirarse antes. No obstante, le declaramos en nombre de la Red Peruana de Universidades su participación en esta tarde de ciencias sociales en sus diferentes áreas, muy enriquecedora, que realmente motivan e incentivan a seguir investigando. Y a todos los asistentes también, muchísimas gracias por su interés, ¿no? En conocer nuevas formas, nuevas conclusiones que se vienen dando en nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.